En el estudio, hermanos, segunda de Samuel, capítulo 12. Estamos viendo la historia de el rey David, cómo ha avanzado esto. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 14, vamos a leer, y 15. ¿Lo tienen, hermanos? Dice su palabra: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Mi hermano Efraín puede dirigir en palabras de oración esta mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por estamos aquí delante de tu presencia, Señor, porque sabemos que tú estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor. Gracias por acompañarnos a nuestra cabañita, Señor. Te pido una bendición muy especial por la interpretación de tu palabra, Señor, que nos amor, una bendición especial y tu palabra, Señor, que la gracias también, Señor, dándote, Señor, que somos la dirección de tu culto, Señor, y que tú lo conclues bendiciendo de manera especial. Padre, gracias por todo lo que se ha hecho con nosotros, Señor, y por los hermanos aquí presentes. Y que pongamos atención a tu palabra, Señor, y que la valoremos mentalmente y no nos. Todo esto, Padre, podemos robar el amor en el nombre de Cristo, Salvador, bendito Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Hoy sí se escucha bien, ¿verdad? Hoy sí. Hermano Nelson. Excelente. Muy bien, terminamos el miércoles pasado con esas palabras que Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no vas a morir. Pero el perdón que el Señor le otorgó a David no quitó consecuencia. Sí miró la gracia de Dios, misericordia de Dios, pero hoy vamos a ver el alto precio de la desobediencia. Y es que David desobedeció al Señor. Inmediatamente cuando Natán se retira, le dijo que Jehová había dicho que el niño iba a morir. David fue perdonado por Dios, pero no fue liberado de las consecuencias de su pecado. Porque ese Dios maravilloso que nos ha perdonado, ese Dios maravilloso que mostró su amor para nosotros, también va a mostrar disciplina para enseñarnos y para restaurarnos. Y qué impresionante es esto, cómo apegamos la restauración para los hogares, en este caso para el matrimonio, que es el estudio que vemos. Y hoy en día hay muchos matrimonios por el cual han desobedecido al Señor y son perdonados por el Señor, pero hay consecuencias, y consecuencias graves. La Biblia dice: mas por cuanto con este asunto, note el verso 14, mas por cuanto con este asunto, introduce la razón de la disciplina que vendría sobre David. ¿Cuál asunto? Bueno, el asunto del pecado, que empezó por una simple vista en un terrado y terminó en homicidio. No fue un pecado aislado, sino una serie de acciones pecaminosas del rey David. Y lo más impresionante que vamos a ver es cómo el pecado puede afectar el margen y la imagen de Dios. Nótese verso 14: hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la palabra blasfemar significa hablar mal de Dios. La blasfemia es burlarse directamente de Dios.
Las naciones enemigas en su momento podrían haber pensado y decir: ¿ese es el rey escogido por Jehová? En son de burla, ¿ese es el rey que fue puesto por el Señor? ¿Cómo Dios pudo permitir cosa tal abominable? Porque el Señor dijo: esto que has hecho es abominación para mí. Eso le dijo el Señor a David. O el pensamiento de aquellos que blasfemaban decían: ¿así actúan los hijos de Dios? ¿Que le roban las esposas al prójimo? Porque eso había pasado. O así actúa el Hijo de Dios, que mandó a Natán un recado diciéndole: mata a ese del ejemplo, sin saber que era el mismo. El rey David manda a Urías Eteo al frente de la batalla, no por ser el mejor guerrero, sino porque quería que lo mataran. Las personas del mismo ejército de David pensaban: wow, y es el rey conforme al corazón de Dios. Y hay unos que pensaban así y se burlaban del Señor. Eran enemigos de Jehová y agarraban cualquier cosa de los siervos desobedientes para burlarse de Dios, para criticar a Dios y a su pueblo. Hoy en día pasa eso en el matrimonio. Pero la pareja va a la iglesia y ellos creen servir al Señor, pero no tienen a Dios. Tienen un Dios que no ha restaurado su ruptura. ¿He escuchado eso? Yo he escuchado muchas veces, donde personas que se burlan y blasfeman ante Dios le dicen a un matrimonio creyente: ni el Señor puede unir lo que se ha roto, y se burlan. Por eso Jehová le dijo a David: por cuanto tu pecado hizo que mis enemigos se burlaran de mí, tu hijo va a morir. Cuando un creyente, hermano, especialmente un creyente que tiene el ministerio de liderazgo, cae en pecado, otros pueden usar ese ejemplo para despreciar el evangelio. Otros pueden usar ese ejemplo para burlarse de Dios y decir: el hermano predicaba al 100, pero cayó. Pero él decía que el Señor lo sostenía en sus manos. Y viene la blasfemia. ¿Por qué viene eso? Por la desobediencia de nosotros. Nosotros mismos permitimos ese tipo de cosas. Natán le dijo: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese se refiere al hijo de pecado en la relación de fornicación y adulterio. Ese es el hijo que iba a morir. El profeta señala específicamente al hijo nacido de aquella unión pecaminosa. Ciertamente va a morir. Es un anuncio del juicio divino. Es algo que se iba a cumplir porque Natán era un profeta. Y el profeta profetizó que iba a morir, hermanos, y murió. Amén. Se cumplió la palabra del Señor. Ese es el alto precio de la desobediencia, hermano. Cuando un matrimonio desobedece al Señor, Dios puede dictar el juicio en cuestión de segundos, hermano. Y ese juicio puede ser incambiable. Ya lo vamos a ver, cómo David quiso cambiar la palabra del Señor y no pudo. Esa era una consecuencia de las muchas que el Señor había mandado, pero esta era la más dolorosa, hermano. Esto muestra que el perdón de Dios eliminó la culpa eterna, pero no siempre las consecuencias del pecado. Y Natán termina su misión, dice la Biblia, se volvió a su casa, en el verso 15. Ahí está, Natán se volvió a su casa. Y noten, inmediatamente Natán se retira a Jehová y hirió al niño. No significa que el Señor le golpeó físicamente, no.
significa que Dios permitió la aflicción o enfermedad en el niño como parte de su juicio. Y la Biblia presenta a Dios siempre como un Dios soberano sobre la vida y la muerte. Él mismo da sentencia de lo que quiere para nosotros. Note, es impresionante que el texto no dice Betsabé. Ahí mismo, miren, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Eso enfatiza la gravedad del pecado de David, hermanos. No era cualquier cosa, era un pecado aborrecible ante el Señor. Eso le recuerda a David constantemente lo que había hecho con Urías Eteo. Murió inocentemente, amén. Sí, hermano, murió inocentemente. Luego el niño enfermó gravemente. No sabemos qué enfermedad fue, pero era seria y de muerte, hermanos. Si alguien le dice que era gripe, dígale mentiroso, porque no era eso. Era una enfermedad que iba a llevar al niño al borde de la muerte y le iba a matar. La Biblia no revela específicamente. El propósito de esto no es identificar el diagnóstico médico. El propósito de la Biblia es mostrar la gravedad del pecado de David y mostrar la realidad que ese pecado iba a traer una consecuencia gigante, hermanos. Muy gigante. Y la enseñanza nos da pautas. Primero, Dios perdona al pecador. David fue perdonado. Luego, el perdón no elimina las consecuencias terrenales. Si Dios quiere, sí las va a eliminar. Pero si Él no quiere, no las elimina, como pasó con David. Y el pecado de un creyente afecta a otros creyentes. Hacen que los enemigos de Dios encuentren motivo para burlarse de Dios. Y Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo, hermanos. Dios perdonó a David mostrando misericordia, pero Dios disciplinó a David mostrando justicia. Esto enseña que en una ruptura matrimonial por el pecado puede ser perdonada, sí, si buscamos arrepentimiento. Pero las heridas en el matrimonio, las consecuencias requieren tiempo, arrepentimiento y restauración de parte del Señor. Y es algo ante los ojos humanos, hermanos, imposible de llevar. Las heridas, la desconfianza. Pero David va a clamar por misericordia. Acordémonos, él primero reconoce que peca. Le dice a Natán, yo pequé. Contra Jehová he pecado. Luego él busca misericordia. En el verso 16 y 17 dice, entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. El rey David, aún sabiendo el juicio perfecto pronunciado por Dios, humanamente intentó buscar misericordia de Dios. La Biblia dice que ayunó. La Biblia dice que oró y buscó la compasión del Señor, esperando que Él tuviera misericordia y lo dejara vivo. Pero la sentencia, hermano, ya estaba dicha. Mire qué maravilloso. Inmediatamente en el verso 16 dice, entonces David, tan pronto como escuchó David que su hijo iba a morir, rogó a Dios. Estaba devastado ese hombre.
suplicó intensamente. Eso es rogar. Como cuando Pablo rogó al Señor 3 veces. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. No fue una oración simple la del rey David, sino un clamor desesperado. David reconoce que la situación está en las manos de Dios y no en él mismo. David no buscó a sus médicos de Israel. David no buscó a curanderos ni consejeros, como hizo Saúl en su momento que visitó ciertos adivinos. La Biblia dice que David rogó a Dios, buscó a Dios primeramente. Rogó por el niño, él intercedió por el niño, el hijo nacido de su relación con Betsabé. Es el objeto de su súplica, es el propósito del cual él estaba orando. Y ayunó David. Rogó a Dios y ayunó. Y muchas veces les he hablado del ayuno. El ayuno representa dolor, arrepentimiento y restauración y dependencia de Dios en la Biblia. Muchas personas grandes en el Señor ayunaron. Y ayunaban con un propósito. David estaba más preocupado por buscar a Dios que por alimentarse. No quería saber de comida. Quería acercarse más a Dios. La Biblia dice que él entró y pasó la noche acostado. Mire cómo es esto. Cuando estaba recién cometido el pecado, la Biblia no dice que oró, no dice que ayunó, no dice que buscó al Señor, pero como hay una consecuencia grande, y esa es una gran porción para nosotros, que no busquemos al Señor solo cuando las cosas van mal. Eso muestra realmente que estaba preocupado y entra y pasó, dice, y permaneció ahí. No fue un momento breve, fueron 7 días que él ayunó y oró. Acostado, dice, en ese contexto la palabra acostado no es tirado, es postrado. Una posición de humillación y quebrantamiento. ¿Por qué? Porque los reyes normalmente dormían en camas cómodas, amén, en un palacio hermoso, donde se hablan de algunos gigantes tenían camas enormes. ¿Qué tenía David? Tenía todo, dice la Biblia. Pero él pasó de su palacio a la humillación. Y postrado en tierra, que representa aflicción, luto, humillación delante del Señor. Y sé que usted en algún momento ha estado postrado ante el Señor. Y es ver hacia la tierra, su frente en el suelo, solo usted con el Señor. Orando por un propósito, orando por una inquietud o una petición en su corazón grande. La Biblia nos enseña, hermanos, que antes de ser restaurados, tenemos que postrarnos. David, antes de ser restaurado completamente, ya le había perdonado el Señor, sí, él ya se sentía perdonado, pero todavía no tenía paz en su corazón. Santiago dice, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Comprende eso? Dios exalta, hermanos, a los que se humillan delante de Él. Y vemos una narración imposible de entender muchas veces. Se levantaron los ancianos de su casa, los servidores de David, los consejeros y los principales del rey que estaban ahí, del palacio o familia real, personas muy cercanas a David. Se levantaron ellos y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Note,
se acercaron personalmente. No enviaron un mensaje, fueron ellos mismos personalmente a querer levantarlo. Ese era el propósito de ellos, que David, sabiendo la sentencia de muerte de su hijo, decirle: aprovecha los últimos instantes que le quedan a tu hijo. Estos hombres querían que David abandonara su estado de aflicción y buscaban restaurar sus fuerzas humanamente. Querían levantarlo de donde estaba, de la tierra, del suelo. Los hombres querían que David volviera a la normalidad, que aceptara que el niño iba a morir, pero que viviera la vida. Mas él no quiso. Note, es que él estaba preocupado. Él estaba orando con propósito, amén. No solo por aguantar hambre. Mas él no quiso, dice. Se negó deliberadamente y él se aferró a permanecer en oración. Se aferró a permanecer humillado delante del Señor. Y no comió con ellos pan. ¿Por qué? Porque era ayuno. El rey no tomó alimento. Rechazó incluso compartir la comida con quienes le decían: ven, levántate, tu hijo va a morir, ya está, no te preocupes. Pero no, él no quiso. Él continuó ayunando, delante del Señor, porque un verdadero arrepentido, él estaba arrepentido, hermano. Amén. Sí, hermano. Un verdadero arrepentimiento, hermano, produce en usted una oración ferviente. Produce en usted una humildad profunda que no tiene ni fuerza para ver cara a cara al Señor en oración, sino que baja su rostro ante la tierra y usted depende absolutamente de Dios. No tiene el valor de estar de frente ante el Señor. Señor, no. Es postrado en tierra y decirle: Padre, perdóname. ¿Cuántas veces no diría David: perdóname, Señor? Estaba dolido, hermano, y estaba postrado ahí. Pero viene el cumplimiento de la palabra de Dios en el verso 18 y 19. Notes que es una secuencia. Si el Señor dijo tal cosa, se va a cumplir, hermano. Y al séptimo día, dice la Biblia, murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Este es el momento desgarrador, donde el niño muere y David percibe de una manera que sus siervos están hablando entre sí, y se entera que ya ha muerto. Al séptimo día conecta con eso. ¿Qué es el número 7? Perfección, algo que está completo. Se completó en el séptimo día la muerte del niño. Se completó la palabra del Señor. Amén. Se completó en el 7. Es impresionante la Biblia cómo da detalles específicos de un Dios perfecto, de un Dios que cumple todo lo que dice, un Dios que no miente, hermano. Ese fue el fin de la enfermedad del niño. Durante esos 7 días David había estado rogando y ayunando, sin comer ni beber, solo postrado delante del Señor. Murió el niño. La vida física de ese niño llegó a su fin. Se cumplió la palabra anunciada por Dios a través de Natán. Y estos siervos tenían miedo. No era miedo de Dios, sino de la reacción de David. Ellos temían la reacción de David, porque ellos habían observado el sufrimiento del rey David. Ellos eran los únicos hombres que conocían
su estado emocional. Y ellos querían comunicarle personalmente una noticia dolorosa, pero no podían. ¿Cuál era la noticia? Que el niño había muerto. Y ellos decían entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos, pero él no quería oír nuestra voz. Él se negó. ¿Por qué? Porque David estaba completamente concentrado en buscar a Dios. David estaba completamente postrado diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo y permítele vivir. Esa era la oración de él durante 7 días. Y lloraba y rogaba al Señor: Señor, permíteme. Él no quería escuchar a las personas, solo quería escuchar al Señor y ver lo que iba a suceder después. ¿Cuánto más se afligirá, decían sus siervos, si le decimos que ha muerto? Los siervos pensaban que el dolor iba a aumentar aún más. Ese era el motivo de su preocupación. Pero note lo impresionante que es el 19. Que personas que no leen la Biblia, personas que no aman al Señor, personas que no entienden la verdadera restauración, no entenderán lo que sucedió en el 19. Me costó entenderlo, hermano, en algún momento. Mas David dice, significa, pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, aunque David estaba orando y buscando al Señor, estaba atento a lo que ocurría a su alrededor. Él miraba a sus siervos preocupados y hablando discretamente, en voz suave. La Biblia dice, hermanos, que entendió, note esa palabra. Mas David entendió, dice. ¿Qué es entender? David comprendió que lo que Dios le había dicho se había cumplido. Igual que nosotros, que nos cuesta entender cuando una persona muere. ¿Verdad, hermanos? Cuesta comprender la voluntad del Señor. Y rogamos para que le dé más vida, pero el Señor ya ha dictado su sentencia. Él entendió que el niño había muerto. David entendió que la palabra se cumplió. Por lo que dijo David a sus siervos, él habló directamente con ellos, porque los miró preocupados, y les hace una pregunta directa: ¿ha muerto el niño? David buscaba confirmar lo que ya sospechaba. Y ellos le respondieron: ha muerto. Confirman el hecho. La vida terrenal del niño ha terminado y la disciplina ha comenzado. En el verso 20 al 23 vemos cómo David acepta la voluntad de Dios increíblemente. David le comenta a sus siervos, dice: entonces David se levantó de la tierra. Note, durante 7 días estaba postrado, pero una vez que el niño muere, ya no hay más por qué orar, amén. Ya no. Él se levanta de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Después de días de ayuno, lágrimas, súplicas, dolor, arrepentimiento, David comprendió que Dios había tomado una decisión. Y en ese momento la Biblia nos enseña, hermanos, que David dejó de aferrarse a su petición y comenzó a someterse a la voluntad soberana y perfecta de Dios. ¿Comprende eso?
Hay momentos donde debemos de dejar de aferrarnos a ciertas cosas que el Señor no quiere, hermano. Y a leguas le dice la Biblia, no lo hagas, no lo hagas. Y nos aferramos, hermanos, y ya sabemos cuál va a ser el final de la palabra. Se va a cumplir, hermano. ¿Qué pasa en los matrimonios? El alto precio de la desobediencia. Si no tenemos la mente del Señor en nuestro matrimonio, si no practicamos la misión matrimonial, si no sabemos que el matrimonio es el significado de Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? Es el Evangelio, hermanos, es el centro de la Biblia. Si no entendemos que como matrimonio debemos de perdonar diariamente, amén. Eso nos enseña la Biblia. Eso nos enseña la Biblia, que Cristo está activo perdonando a su esposa. Amén. Pero si desobedecemos la Biblia, habrá consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias del desobedecer al Señor dentro del matrimonio? Muchas. Muchas, hermano. Que si las menciono no terminamos hoy. Usted sabe de qué hablo. Si usted no ha perdonado de verdad, si usted todavía tiene una espina en su corazón, usted está desobedeciendo al Señor. Y hay una consecuencia, hermano. Por eso no hay paz. Amén. Por eso no hay comunión. Porque somos orgullosos. Por eso no tenemos la mente del Señor. Porque si tuviéramos la mente del Señor, hermano, el matrimonio fuera maravilloso. Pero no respetamos el pacto matrimonial. Debemos de aferrarnos, hermanos, a la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Mire, cuando usted venga a la iglesia, su primera oración, le doy una pauta de lo que yo hago, digan en voz baja, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pero venir con falta de respeto al templo, a la iglesia del Señor, cuando sabemos que venimos inmundos de afuera, debemos decirle, Padre, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Permíteme, Señor, ser un ejemplo. Permíteme, Señor, poder agradar a los hermanos y que ellos vean el reflejo de mí en ti. ¿Saben por qué Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Porque él daba un ejemplo claro. Porque él era un siervazo. Porque él cumplía la palabra. Porque él predicaba la palabra. Pero nosotros no podemos decir ser imitadores de mí si desobedecemos al Señor. Entonces David se levantó. Ya no estaba orando. Abandonó su posición de luto y humillación. Se lavó. Qué maravilloso, ¿eh? Cómo el Señor nos lavó. Cómo el Señor nos limpió con su sangre preciosa. Cómo el Señor, hermanos, limpió nuestro cuerpo pecaminoso. Amén. Cómo el Señor, hermanos, al fin de su condenación, Él lo arrebató como un tizón del infierno. Eso hace un esposo, hermano. Como el Señor lo hizo. Luego la Biblia dice que David se ungió, aplicó aceite sobre su cuerpo. Eso hacían los israelitas antes. Aplicar aceite, que significaba el cuidado personal, el consuelo o la restauración de algo. Por eso es que hoy ciertas denominaciones practican eso. Ungen la casa, cualquier tipo de cosas, y para ellos ya es restaurado todo. Pero no, eso se hace con un propósito que hoy en día posiblemente no esté activo. ¿amén?
O posiblemente sí. Depende de qué manera lo haga usted y cómo está su corazón delante del Señor. Pero la Biblia nos dice que se lavó y cambió sus ropas. Sustituyó humanamente en la historia su vestidura que estaba sucia. Pero espiritualmente simboliza que exteriormente él tuvo un cambio. Amén. Sí, hermano. Eso hace la palabra del Señor. David había sido restaurado por Dios. ¿Y sabe cómo fue restaurado David? Con una consecuencia grave. Mire, si usted quiere ser restaurado con el Señor puede restaurarle quitándole algo para que aprenda, haciéndole algo para que aprenda. O si la misericordia de Él es grande con usted, no le va a hacer nada, simplemente le va a restaurar. Pero debemos entender que una vez nosotros buscamos restauración, debemos seguir la secuencia de la Biblia. Al final que David se cambia las ropas, dice que entró a la casa de Dios. Qué impresionante, hermano. Ese cambio de pensamiento. Bueno, unos minutos antes estaba orando diciéndole al Señor: Padre, por favor, no le quites la vida a mi hijo. Perdóname, Señor, estoy arrepentido. Sé que maté a un hombre, sé que tomé a la fuerza a la mujer de mi prójimo. Señor, y lloraba. Pero minutos después, increíblemente, él entiende. Esa es obra del Espíritu Santo. Ese es el poder restaurador del Señor. Pero para eso, para ser restaurados, debemos de postrarnos. Matrimonio. No importa la herida que tenga, el Señor puede restaurar. No importa lo que hagan, si usted busca al Señor, Él le va a restaurar. Pero no falta aquel ignorante que me va a decir: hermano, pero hay muchos matrimonios que se separaron porque fueron desobedientes delante del Señor y no quieren nada con el Señor. Se aferran más a la vergüenza humana que buscar a Dios. Triste realidad, ¿sí o no? Sí. Si quisieran restauración, ¿dónde estuvieran? La Biblia lo dice: y entró a la casa de Jehová. Si quiere restauración, venga a la casa del Señor. Es lo primero que hizo David después de recibir la noticia: acercarse a Dios. Y no solo eso, la Biblia dice que adoró. No fue al templo a estar sentado, adoró, dice la Biblia. Se inclinó con reverencia. No reclamó al Señor, ya no más. Entendió la voluntad de Dios, hermanos, este hombre. Adoró a Dios, no discutió ni se amargó contra Dios. Reconoció la soberanía divina. La fe verdadera, hermanos, adora a Dios incluso cuando no recibimos la respuesta que esperamos. ¿Cuánto tiempo está pidiendo usted por su esposo? No va a cambiar, hermano. Porque ese es el propósito del Señor. ¿Cuánto no se aferra usted a que su esposa cambie? Y la sentencia ya se la prediqué, hermano. Debemos de aceptarnos tal cual somos. Amén. ¿Por qué seguimos insistiendo al Señor? Por eso le prediqué la aceptación en el matrimonio. Porque el Señor como esposo no esperó que usted cambiara. La recibió inmunda. La limpió, la vistió, la restauró. ¿Y sabe qué? Nos va a presentar al Padre como esposa preciosa. ¿Comprende eso? ¿Comprende el poder del Señor en el matrimonio y la historia de estos hombres? ¿Comprendemos el poder soberano de Dios? Luego que él termina de adorar en el templo, regresa a su casa. Hoy sí comió. Ya iba restaurado. Ya iba alegre.
ya iba en paz en su corazón. Terminó el ayuno, hermanos. Ya no tenía sentido para David rogar a Dios por algo que él ya había decidido desde muy antes. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Impresionados, hermano. Como nosotros, ¿verdad? ¿Cómo sucedió esto? Los siervos. Porque cuando el niño vivía, tú orabas, ayunabas, llorabas, pero ahora que está muerto, te levantas y comes pan alegre y gozoso. ¿Cómo pasó esto? La restauración del Señor. ¿Comprende eso? El peso de Cristo, hermano. El peso de su amor. Estos siervos no entendían el comportamiento de David. Estos siervos no sabían lo que estaba pasando. Pero David responde y les explica: viviendo aún el niño, o sea, mientras el niño tenía vida, yo ayunaba y oraba y le decía al Señor, dice, ¿quién sabe? Note, porque esa es la esperanza de uno como humano. ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Ese era el propósito de él. David entendía, hermanos, que a pesar de que Dios era el único capaz de cambiar la situación, él intentó pedirle esa gran petición. Y David pensó, hermanos, en algún momento que con postrarse, ayunar y arrepentirse, el Señor le iba a decir: sí, hijo mío, el niño va a vivir. No. Dios no tolera pecado. Dios, hermano, no puede ser burlado. David se burló en algún momento del Señor. Pensó que Dios no lo estaba viendo cuando miró a Betsabé. Ahí estaba Dios observándolo, hermano. Ahí estaba ese Dios que consume, hermano. Ese Dios que disciplina. Mas ahora que ha muerto, dice David, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Ya entendió que no depende de él, hermano. Debemos de entender que ciertas cosas no dependen de nosotros. Debemos entender que la restauración matrimonial, que el sustento matrimonial, que el amor matrimonial no depende de nosotros, depende de Dios. Debemos entender que si queremos un matrimonio estable, no depende de cuán bueno se comporte usted, depende de Dios. Depende de cuánto busque al Señor y el Señor le va a ayudar. El problema es que no buscamos al Señor y ese sí es el problema. Miren, hermanos, no ignoremos la Biblia. Fuera de mí nada podéis hacer. No ignoremos ese texto, hermano. Fuera del Señor no podemos hacer nada. No es con nuestras propias fuerzas. No importa si ayuna 40 días y 40 noches como oró Gigi Ávila por su hijo y siempre murió. Porque Dios es soberano, porque Dios es justo. David dijo: ¿qué propósito tendría yo para cambiar una situación tan grande? Miren, ¿qué pasa si el Señor hubiera aceptado la petición de David? Natán hubiera quedado como mentiroso y como falso profeta. Pero como era un profeta del Señor, se cumplió. No tengo capacidad alguna yo, dijo David, de hacerle volver a mí. Entonces la respuesta dolorosa es no. No pudo él. Dios ya había hecho su voluntad. Pero hay una frase histórica para las personas que toman este verso como ir a ver a nuestros seres queridos
al cielo, como una promesa, una esperanza. ¿Qué opino yo? Yo voy a él, dijo David, mas él no volverá a mí. Un hombre restaurado, un hombre perdonado, miró hacia el futuro. En primer lugar, David afirma que él también va a morir. En segundo lugar, tenemos una esperanza de reunirnos con el niño y con David y con todas las personas en la presencia del Señor. Amén. El contraste es muy fuerte, hermano, porque el niño no volvería jamás. Una vez en la presencia del Señor, no volvemos jamás. Pero David dijo, yo sí voy a ir a él. Note que en el Salmo él se sentía sin gozo, sin misericordia, sin piedad. Pero una vez restaurado, él dice, yo voy a ir a él. ¡Qué fe tan impresionante, hermano! Cómo el Señor cambió su mentalidad, su corazón y su condición en cuestión de minutos. Una frase o un versículo clave para entender que posiblemente, que yo creo que sí podríamos llegar al Señor allá y reconocer nuestros seres, es aquel bonito evento de la transfiguración. ¿Cómo se apareció Moisés y Elías? Amén. Y cómo esos discípulos reconocieron la identidad de ellos. Y ellos ya estaban glorificados, porque ya estaban con el Señor. Esto muestra la identidad personal. No desaparece en la presencia de Dios. La fe, hermanos, no niega el dolor de la separación, pero nuestra fe descansa en la esperanza de la reunión eterna con aquellos que mueren en el Señor. Pablo dice, primero los muertos en Cristo. ¿Sabe por qué Pablo decía a la iglesia eso? Porque había muchos familiares que habían muerto y le dice, consolaos unos a otros. Primero van ellos y luego nosotros. Y nos vamos a reunir con ellos y el Señor. ¡Qué maravilloso! Si su familiar está allá, allá lo va a ir a ver. ¡Qué maravilloso! Luego de esa gran disciplina, comienza el papel de un esposo espectacular, David. ¿Cómo empieza, hermanos, en el 24 y 25? Y consoló a David a Betsabé, su mujer. Note cómo el Señor une la pareja matrimonial. Es entendible, ¿verdad? Porque primero le roba la mujer a un prójimo, pero luego el Señor permite que estos dos se complementen y sean matrimonio y pacto con Él. Yo no voy a hacer que usted entienda. Lo único que le puedo decir es, gócese por el poder del Señor. ¿Cómo David consoló a Betsabé, su mujer? Mire qué maravilloso. El texto ahora la llama su mujer. ¿Y antes cómo la llamaba? La mujer de Urías Eteo. En pecado, la mujer de Urías Eteo. Restaurado, tu mujer. El rey animó, el rey fortaleció y el rey alivió el sufrimiento de Betsabé. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto. Y una madre sufre más, amén. Ella estaba desconsolada. ¿Cuándo empieza la restauración en el matrimonio? Cuando los dos cónyuges empiezan a cuidarse mutuamente después de una crisis. Cuando ya se perdonan y se cuidan. No sacarle lo que hizo.
No, es perdonar de corazón. Es cuidarse en el Señor. Eso es matrimonio. Y llegándose a ella, dice la Biblia, durmió con ella. Ahora tuvo relaciones dentro del pacto matrimonial. Amén. ¡Qué maravilloso! Tuvo relaciones con ella y ella le dio a luz un hijo. Y todos conocemos quién es ese varón, rebelde en algún momento, pero poderoso en el Señor. Salomón. Grande en sabiduría. El rey David se acercó por primera vez a su esposa bajo la voluntad del Señor. Y ese nombre, Salomón, el cual amó Jehová, note qué maravilloso, hermano. Cuando todo está bien, cuando buscamos a Dios, cuando somos obedientes, note lo que el Señor dice, el cual amó Jehová. Pero cuando David se unió con ella, en yugo desigual, en fornicación y en adulterio, y nació aquel niño, ¿qué dijo Jehová? Esto es aborrecible ante mis ojos. No lo comparto, dijo el Señor. Eso es abominable. No es algo que yo dicté, no es algo que yo mandé. Eso dijo el Señor del pecado de David. Pero luego viene y dice, hoy sí, hoy amo a tu hijo. Y si por fuera poco, le cambia el nombre. Mandó de nuevo a Natán. ¿Qué instrumento es, hermano? ¿Qué capacidad de obedecer a Dios y llevar el mensaje a donde sea? Hablar la verdad, David. Tú eres aquel hombre. Qué siervazo. Le cambió el nombre a Jedidías. ¿Qué significa amado de Jehová? O amado por el Señor. El nombre expresa la gracia y el favor divino. Fue Dios mismo, hermano, quien puso ese niño ahí. Jehová dio y Jehová quitó. Sé el nombre en todos lados y en su matrimonio, bendito. Sé el nombre de Jehová, bendito. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por ayudarnos a entender muchas veces que necesitamos ver, Señor, las consecuencias de otros hombres en tu camino, Señor, para aprender, para poder ser maduros, Señor, y no cometer ciertos pecados que pueden llevar a una consecuencia grande, Señor. Gracias por tu amor, por tu poder. Gracias porque en tu palabra, Señor, está la pauta de cómo podemos llevar un matrimonio estable, Señor. Cómo llegar a ti, Señor, con heridas, con crisis, problemas, y saber que tú eres poderoso, Señor, para sacarnos diferente como al rey David en cuestión de segundos, Señor. Llenos de paz, consolación y llenos de fuerza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toma el control de lo que resta, Señor, de este estudio. Que podamos aprender aún más, Señor, y sobre todo, Señor, que podamos acercarnos más a ti cada día. Gracias por tu palabra y por todo lo demás que se hizo y que se hará, Señor. Todo eso lo dejamos en tus manos de amor. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor nos bendiga.